Algunos de los temas a tocar hoy son meras fantasías, otros desórdenes mentales, pero que todos pueden ser usados como fetiches sexuales, así que por ende si es sexual, está en el furry fandom. El tema de hoy es furry fandom y ABDL. El bore y el fetiche de los pies, y para entrar en materia definamos qué es cada una de estas cosas. Comenzamos con el ABDL, al final pondré las fuentes. Miguelito usa pañales, viste un trajecito azul monísimo y toma su mamila cuando tiene hambre instalado en su cuna. Todo eso estaría muy bien si Miguelito fuera un nene. En realidad, se trata de un hombre de 37 años que trabaja como administrador de empresas y a quien le gusta que le cuiden como a un bebé o un bebé adulto. Él es uno de los miles de casos que existen en el mundo de ABDL, en inglés Adult Baby Diaper Lover, que significa bebé adulto y amante del pañal. Son personas que confiesan sentirse relajadas y en paz cuando adoptan esta personalidad y comportamiento, pero en ningún caso sienten atracción sexual por los niños. Hace unos días, el programa de televisión Conexión Samantha, Canal 4 de España, transmitió un interesante reportaje sobre diversos casos de ABDL. Uno de ellos era el de Miguelito, quien confesó a la periodista que su día de ensueño era estar todo el día con su niñera recibiendo cuidados y atenciones. El nombre científico de esta práctica, que no debe confundirse con una patología, es infantilismo parafílico o autonepiofilia. Los psicólogos insisten en aclarar que se trata de un trastorno que nada tiene que ver con la pedofilia. Estas personas disfrutan comportándose como bebés o siendo atendidos como tales, pero no sienten ningún tipo de atracción sexual por los niños, asegura la psicóloga española Laura García. Otra especialista en el tema, la psicóloga María Antonia Colón, explica en la emisión española que casi todos los bebés adultos y amantes del pañal han consultado su caso con un profesional. Asegura que la gran mayoría están casados y tienen un nivel de educación correcto. Sin embargo, esta curiosa parafilia es ocultada por quienes la padecen. Si fueras un familiar de un bebé adulto, seguramente no lo sabrías, acotaba Colón y agregaba que si no tratan su trastorno llegarán a tener problemas serios. Se calcula que a 1 de cada 1000 habitantes le gusta sentirse bebé. Un documental de la cadena británica Channel 4, titulado 15 Stone Babies, señalaba que existen entre 200.000 y 500.000 bebés adultos solo en New Jersey, Reino Unido. El reportaje de la periodista Samantha Villar, de gran calidad por el respeto con el que trata a los entrevistados y por haber logrado grabar historias que nunca habían salido a la luz pública, nos muestra el gran mercado que existe para ellos. Tal es el caso de la tienda de ABDL Factory en Holanda, que organiza cada año un desfile con productos de bebé para adultos y al que acude gente de todo el mundo. Asimismo, los ABDL tienen niñeras o cuidadoras, como Carmen, que entienden que es solo una fantasía. De hecho, la relación con ellas no tiene una connotación sexual. Si algo les une a los bebés adultos es su temor al rechazo y la incomprensión. Ahora, ¿qué es el bore? ¿Qué es la vorarefilia? Las personas que practican esta parafilia encuentran su estimulación sexual en la idea de ser comido o de comer la carne de otra persona. Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo, contactó por internet con Bernd Jürgen Armando Brandes, un ingeniero berlinés. Desde el principio parece que quedaron claras las intenciones de Meiwes: degustar la carne de su víctima. Poco a poco, su relación fue entrando en una escalada de violencia. Tras seccionar y comerse el pene de Brandes, Meiwes acabó por asesinarlo de una puñalada, descuartizarlo y comérselo, y grabó en vídeo todo el proceso. La vorarefilia, abreviada como bore en muchos chats de la red, es una práctica sexual que consiste en comer la carne de otras personas. La palabra proviene del latín vorare, devorar, y filia, gusto por. Estas personas disfrutan con la idea de tragar o ser tragados por alguien. Se trata de una parafilia poco común que solo surge en casos muy extremos. El del caníbal de Rotemburgo era uno de ellos, ya que se dio la difícil coincidencia de que se encontrasen dos personas con esa misma afición erótica y dispuestas a llevar su práctica a un extremo máximo. Y aunque no es común como práctica real, está muy presente en internet y lo ha estado en manifestaciones artísticas. Un cuadro como Saturno devorando a un hijo, de Goya, es un ejemplo clásico que usan como emblema los fanáticos del bore. Otros vienen de la cultura japonesa. Por ejemplo, Cell, androide proveniente del manga Dragon Ball Z, al que se representa a menudo en la red, devorando personajes provenientes de esa o de otras series de animación. Ahora el fetiche de los pies, podofilia. ¿Qué es el fetiche por los pies? El fetichismo de pies, foot fetish, en inglés, llamado podofilia, es un pronunciado interés fetichista en los pies.
Es uno de los fetichismos más comunes en los varones. El fetichismo del pie en mujeres es un comportamiento sexual apenas estudiado. Conviene aclarar que, si bien usualmente se utiliza el término fetichismo para referirse a esta parafilia, muchos autores prefieren emplear el más apropiado de parcialismo. Esto es así porque la palabra fetichismo hace referencia a fijaciones sobre objetos o materiales, como el fetiche por el calzado o el fetiche por el cuero, es decir, sobre cosas no vivas. En cambio, cuando la fijación erótica se proyecta sobre partes del cuerpo humano se trata de parcialismo, ya que el placer sexual se obtiene por la reducción de todo el cuerpo a una de sus partes, a diferencia de lo que ocurre con el fetichismo, donde el placer se obtiene fuera del cuerpo. De acuerdo con esta definición, entonces, fetichismo y parcialismo son dos clases diferentes de parafilia, y deben recibir un tratamiento diferenciado por parte de la psicología y la sexología. Un fetichista del pie se puede excitar sexualmente al ver, tocar, acariciar, chupar, cosquillear, lamer, masajear, besar o oler los pies de otros. Existen también fetichistas que disfrutan castigando los pies de otras personas, pero estos representan más que todo una variante de BDSM, sin relación con el fetichismo de pies convencional. La respuesta del fetichista es la misma o muy similar a la respuesta de excitación sexual frente a los genitales u otros rasgos específicos de cada sexo. Además, algunos fetichistas de pies disfrutan practicando con sus parejas la técnica foot hop, la cual consiste en un masaje erótico practicado con los pies. Aunque el fetichismo de pies no debe ser confundido con el fetiche por el calzado, existe una relación íntima entre ambos, ya que gran parte de los fetichistas de pies perciben de manera erótica el calzado abierto o sin calcetines. De la misma manera que la indumentaria y la lencería erótica, tangas, colales, bragas, microbikinis, escotes, minifaldas, etc., resaltan los atributos del cuerpo de la mujer convencionalmente aceptados por la sociedad como sexuales, para un fetichista de pies el uso de sandalias, etc., así como otros elementos, anillos podales, tatuajes, collares en los tobillos, etc., resultan muy estimulantes desde el punto de vista erótico. Muchos fetichistas de pies prefieren ver a una mujer caminando descalza en la calle, lugares públicos, entre otros, y sobre distintas superficies y texturas. Otro ejemplo del fetiche es la atracción de estrechar el pie de la persona con la otra. Esta variante se lo denomina como aretifismo. Una hipótesis freudiana es que, en muchas culturas, la experiencia del infante con su madre puede involucrar adoración por su pie. Si esto deja una huella en la conducta sexual durante este periodo, puede llegar a transformar el pie en el primer objeto de excitación sexual. Sin ser consciente de las diferencias sexuales de hombres y mujeres, y la primera parte del cuerpo al que mira a partir de ahora es el objeto por el cual empezará a desarrollar fetichismo. En el ejemplo del fetichismo del pie, Freud teorizó que el chico miraba introvertidamente a la gente y lo primero que se encuentra es el pie. El cerebro de algún modo atribuye al pie propiedades sexuales una vez que lo dicho en el ejemplo ha ocurrido. Freud consideraba el acto de vendar los pies en China como un acto de fetichismo. Una explicación del neurólogo Vilayanur Serramachandran enfatiza el hecho de que el pie y los genitales ocupan áreas contiguas en el córtex somático sensorial, y que posiblemente hay enlaces entre los dos. Otra teoría defiende que la forma del pie es visualmente similar a las curvas encontradas en el cuerpo humano, particularmente a las caderas femeninas, lo que, de nuevo, explica la tendencia de que los fetichistas de pie sean principalmente varones. También se postula que, visualmente, los genitales y el pie ocupan el mismo espacio dentro del campo visual del sexo que uno ve de una persona, cuando las piernas son alzadas para el sexo, y que algunos hombres están cerebralmente influenciados por esa impronta de los ancestros a encontrar esa parte del cuerpo erótica. Se ha propuesto también que tras el fetichismo del pie podría subyacer la idea de que estos están normalmente escondidos, al igual que los genitales masculinos o los senos femeninos. La exposición de los pies podría hipotéticamente producir un sentimiento de placer, del mismo modo que podrían hacerlo los senos. El fetichismo de pies hace presencia en el catálogo de las productoras de material erótico y pornográfico, destinado principalmente a varones heterosexuales y homosexuales. Hay páginas web que muestran a mujeres descalzas, caminando en superficies incómodas como cuando el suelo quema, pies pisando la cara de hombres, pies metidos en comida o barro, tortura del pie, por ejemplo castigando las plantas de los pies con azotes, cera caliente, quemadas con cigarrillos, bastinado, falaca y los pies atados mientras les hacen cosquillas
mejillas. En el BDSM, una de las prácticas es la adoración de los pies de la persona dominante, por parte de la dominada. Bien, suficiente ciencia por el momento, ahora como estas parafilias son tomadas en el furry y para entender cabe aclarar que estos fetiches dentro del fandom se dan más que nada en su arte, siendo más extraño que la persona realmente padezca algunas de estas patologías. Por ejemplo, el furry gigante se come al pequeño y este se queda en su estómago durmiendo y a veces hasta vuelve a salir. Esto sería el body furry. El ABDL furry sería parte del CUP, el ver niños pequeños o adolescentes, que es lo que alcance a ver, vestidos con pañales. Si esta parafilia dentro del arte se lleva a la práctica no lo sé, ya que nunca me cruce con uno de estos ejemplares, y el último sería el fetiche de los pies. Este último, hablando de que no conozco a nadie que padezca este trastorno, supongo que como es lo que más nos diferencia de los animales, los pies, ya que no tenemos la misma cantidad de dedos, ni fisonomía, además de ser un símbolo furry. Muchas veces en el arte del fandom se obsesionan con esto desconociendo si llevan esta parafilia a la realidad. Y esto llegó al final. Pulgar arriba si te gustó, pulgar abajo si no te gustó, comenta qué material te gustaría que subiera y suscríbete para que tengas notificaciones del nuevo material que suba y como digo siempre, gracias totales.